En cuanto a la factorización, se trata de una expresión en la cual nosotros podemos transformar una suma o una resta de polinomios en una multiplicación. A cada uno de los factores o cada uno de los miembros de esa multiplicación que resulta se le llaman precisamente factores. Entonces aquí eso es lo que tendríamos. Ahora bien, ¿qué debemos hacer al factorizar? Al factorizar nosotros tratamos de buscar elementos que tengan en común. Por ejemplo, en un grupo de amigos puede ser una camisa roja. Entonces, si nosotros vemos, esos tres amigos resaltados tienen un factor común que es la prenda roja. ¿Cómo proceder a hacer este tipo de operaciones cuando tenemos polinomios? Bueno, primero que todo, al factorizar, lo que tenemos que buscar es el mínimo común divisor. El mínimo común divisor se va a calcular entre los términos que tenga el polinomio, los términos más bien numéricos, entonces entre 24, 6 y 12, por ejemplo. Todos tienen mitad, entonces la mitad de 24 es 12, la mitad de 6 es 3, la mitad de 12 es 6. Nosotros siempre podemos continuar si todos tienen el mismo divisor. Aquí no se puede. Por ejemplo, entre 12 y 6 solo tiene mitad y 3 no tiene mitad, pero todos tienen tercera. Entonces tercera de 2 es 4, tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Luego multiplicamos estos dos términos, 2 por 3, y nos da 6. 6 parte como un miembro o una parte del factor común. Ahora, ¿qué más vamos a considerar? Consideramos también los términos que se repiten. Por ejemplo, se repite x a la 2. Se repite x aquí también. Se repite x a la 2 ahí también. Pero nosotros tomamos el de menor exponente. Y el de menor exponente es x. Luego, con respecto a y a la 3, y a la 2 y y a la 2, que están en los tres términos del polinomio, tomamos el de menor exponente, que es y. Entonces, ese sería y en este caso. Ahora, y a la 2 sería el de menor exponente, porque está y a la 3, y a la 2 y y a la 2. Ahora, para buscar los términos, nosotros tenemos que expresarlo como una multiplicación, pero para expresar esos términos nosotros tomamos el polinomio original, que es 24x a la 2 y a la 3, menos 6xy a la 2 y menos 12x a la 2 y a la 2, y lo vamos a dividir por el polinomio, más bien por el monomio que salió de factor, que en este caso es 6xy a la 2. 6xy a la 2 y 6xy a la 2 a cada uno de los términos. Se hace la división y nos quedaría 24 entre 6 es 4. X a la 2 entre x, aquí tenemos que hacer una división, ¿verdad? X a la 2 entre x me da x. Y también tenemos que hacer una división por aquí, que sería y a la 3 entre y a la 2, sería y a la 1. Menos 6 entre 6 es 1. X entre x es 1, 1 por 1, 1. Y x a la y a la 2 entre y a la 2 es 1. Entonces me queda únicamente 1. 12 dividido entre 6 es 2. X a la 2 entre x es x. Y y a la 2 entre y a la 2 es 1. Entonces así nos quedaría. Aquí terminaría escribiéndose esta expresión que tomamos como resultado y ese sería nuestro precisamente el factor común. Entonces esto es como la operación que se hace, una división. Pero la operación, ya el resultado sería 4xy menos 1 menos 2x, y así quedaría ya la expresión resuelta y factorizada. Hay una manera más sencilla de hacer esto, que podría ser resolviendo una operación como lo vamos a ver a continuación, que es importante tenerla en cuenta para resolver los distintos
ejercicios. Entonces, por ejemplo, en la que sigue, en la B, nosotros tendríamos que calcular el máximo común divisor entre 12, 42 y 30. Todos tienen mitad, entonces la mitad de 12 es 6, la mitad de 42 es 21 y la mitad de 30 es 15. No todos tienen mitad, pero todos tienen tercera. Tercera de 6 es 2, tercera de 21 es 7 y tercera de 15 es 5. Multiplicamos eso y nos da 6. Y escribimos acá 6. Ahora, ¿cuál vamos a tomar en cuenta? Bueno, de las A se repite la A, como vemos acá, y tomamos la de menor exponente, que en ese caso es A a la 2. Luego seguiría las X. De las X, la de menor exponente, vamos a ver si se repite la X en todos lados. Sí, X2, X4 y X3. La de menor exponente de ellas es X a la 2. Entonces quedaría X a la 2. Y en la Z, la de menor exponente es Z2, Z a la 2 y Z a la 3 queda Z. Abrimos y vamos a hacerlo un poquito diferente para no tener que hacer esa división. En realidad sí vamos a hacer la división, pero la vamos a hacer mentalmente. Donde había un 12, ¿verdad? Siempre hay que completar el término que tenemos ahí, pero donde había un 12 va a quedar un 2. Entonces, aquí donde nosotros tenemos un 12, nosotros vamos a completar ese término de arriba, vamos a escribir un 2 como vimos allá. Estaba A a la 3, al inicio, al empezar, estaba A a la 3, yo ya saqué A a la 2, entonces voy a completar con A simplemente. Entonces aquí escribiría A, porque A a la 1 y A a la 2, A a la 3. Saqué X a la 2, ya no la vuelvo a escribir. ¿Sí? Ya saqué X a la 2 acá, saqué X a la 2 acá, no es necesario que la escriba. Saqué Z y saqué Z, tampoco es necesario que la escriba. Entonces así queda menos, sigue por acá. Menos, donde había un 42, queda un, vamos a ver, aquí esto se puede ver claramente, donde había un 42 voy a dejar un 7. Entonces menos 7. Ya saqué, vamos a ver, con respecto a la 2, ya la saqué. Con respecto a X a la 2, aquí hay un X a la 4. Como saqué X a la 2, entonces voy a completar con X a la 2 para completar esos 4. Entonces ya tendría esa expresión factorizada en esa parte. Ahora bien, más. Bueno, por otro lado había un Z a la 2 que está por aquí. Saqué Z, entonces completo con Z. Más, donde había un 30, que estamos hablando de aquí, donde había un 30 queda un 5. ¿Sí? Ya saqué, opa, ya sacamos. Vamos a ver. Ya sacamos a factor la A a la 2 está a la 4, completo con 2. Ya saqué a factor X a la 2, había un X a la 3, completo con X. Ya saqué Z, había un Z a la 3, completo con Z a la 2 y así quedaría ya factorizada la expresión. En otras ocasiones no necesariamente vienen los términos sin agrupar. Por ejemplo, en este caso tenemos dos términos que son prácticamente iguales, que son 3m menos 2n y 2n menos 3m, pero están como desordenados. Entonces lo que vamos a hacer es ordenarlos. Y los ordenamos de la siguiente manera. Quedaría 5x por 3m menos 2n y aquí menos y. Y vamos a escribir menos 3m más 2n.
Así lo simplificamos. Ahora bien, vemos que los términos que están son casi iguales. Aquí está 3m menos 2n y aquí está menos 3m más 2n. Son iguales, nada más que los signos están cambiados. Cuando pasa esto, lo que hacemos es sacar un negativo a factor. Lo sacamos enfrente del número que esté en el segundo paréntesis o en el primer paréntesis. No importa el orden o cuál quieran escribir. Entonces, si saco un menos ahí, me va a cambiar los signos de los términos que hay dentro del paréntesis. Entonces, al cambiarme los signos, esto me va a quedar 5x por 3m menos 2n. Y aquí, en lugar de escribir menos menos, escribimos más y. Aquí cambiamos signos, 3m menos 2n. Y ahora, lo importante es que esto que está aquí y esto que está aquí ya se transformó a términos de la misma, que son iguales, de la misma expresión, semejantes, y nos quedaría de la siguiente manera. Saco a factor ese término que está en verde, que sería 3m menos 2n, y en el denominador, adentro del paréntesis me va a quedar los términos que están enfrente, que son esos que están en rosado. Entonces me va a quedar 5x más y esa sería la expresión factorizada. Por otro lado, que hay un ejercicio similar, deberíamos escribir, por ejemplo, 3 por x menos 2 menos, aquí tenemos una situación, vamos a acomodar de nuevo esa expresión que nos quedaría menos x más 2. Y aquí pasa similar a lo que vimos anteriormente. Vamos a sacar, como están los signos completamente cambiados de los paréntesis, en un caso x menos 2 y en el otro caso menos x más 2, vamos a sacar un negativo a factor enfrente del número que está ahí enfrente del paréntesis y cambiamos los signos de los que están adentro. Entonces nos quedaría 3 por x menos 2 más 5x. ¿Por qué ese más? Ese más es porque tenemos negativo negativo. Entonces esto nos quedaría x menos 2. Y ahora sí ya tenemos términos semejantes, que son estos que están en verde. Entonces lo sacamos a factor y nos quedaría x menos 2 por los términos que están enfrente, que serían 3 y 5x. Entonces nos quedarían 3 más 5x y ese sería el resultado de la expresión ya